Son las 3:11, ya en la última hora del programa, como siempre decimos, el segundo bloque. Segundo bloque, sí, segundo bloque. De Atando Cordones. De Atando Cordones. La verdad que un lujo estar todos los viernes acá y con personajes como el que pasó y el que tenemos ahora. Es un lujo que nos damos nosotros, ¿no, Silvio? La verdad que poco se puede dar el lujo de mandar un mensaje a un ministro y que te conteste y encima que esté acá en el piso, nos está acompañando ya a nuestro queridísimo compañero. Yo nunca le dije señor ministro, siempre le digo compañero porque es uno de los pocos, como dije anteriormente, funcionarios que se ha ganado el respeto porque la verdad que no hay mucho que cuestionarle y tiene un equipo la cual admiro bastante y mucho y siempre acompaño cada vez que puedo en todos los lugares que están y también de todos los proyectos que han iniciado. Así que Javier, muy bienvenido a este humilde programa que llamamos Atando Cordones. Bueno, hola, ¿qué tal? Silvio, Nazario, para mí un gusto estar acá y bueno, por supuesto saludar a toda la audiencia de ustedes y bueno, la verdad que es un gusto estar acá. Bien. Te veo ocupadísimo siempre de aquí para allá, moviéndose, uno de los pocos autoridades que podríamos decir que no teme en pisar el barro y mucho menos en sentarse y hablar con la gente de a pie, que los productores, mano a mano, que no necesita interlocutor, siempre, la verdad que hay que tener mucha cabeza para estar en todos los temas, porque no solamente de los productores de la agricultura familiar. Hemos compartido reuniones con grandes productores extensivas, el otro campo, diría yo, y cómo se puede estar en todo. Eso es lo que en mi cabeza no cabería tanta respuesta y con sentarse a hablar de la misma manera con un gran productor, con un pequeño productor y de diferentes rubros. Y con una provincia tan extensa como es la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí. Sí, la verdad que, bueno, para nosotros es fundamental como idea de gestión estar permanentemente en el territorio, estar dialogando con cada uno de los productores, de las productoras, pero también de los involucrados, de los vecinos, de los ciudadanos. Y por supuesto, vos señalabas algunos de los elementos, creo que la territorialidad de este ministerio, el ministerio que me toca conducir, para nosotros siempre ha sido fundamental poder tener ese vínculo directo. Y bueno, yo como ministro, pero también por supuesto el conjunto del equipo que yo sé que está también permanentemente en territorio. Y efectivamente hemos podido armar un muy buen equipo de trabajo que bueno, que permite precisamente esto, ¿no? Que uno como ministro tenga la responsabilidad, por supuesto, de impartir determinadas ideas, de llevar adelante o de diseñar y terminar de definir determinadas políticas, pero que también, por supuesto, haya una implementación y un diálogo en el territorio siempre presente. Y después vos decías, bueno, que nos sentamos con uno y con otros, tal cual. Nosotros entendemos que la provincia de Buenos Aires es una provincia con una enorme diversidad productiva, que esa diversidad algunos la ven como un problema, nosotros la vemos como una riqueza y como una potencialidad que hay que terminar de aprovechar, porque muchas veces se desaprovecha. Y por supuesto que dialogamos en función de esa enorme diversidad productiva con todos, siempre con los conceptos, con nuestras ideas, con nuestras convicciones muy claras, ¿no? Creo que lo que nos permite siempre dialogar francamente con los distintos actores es que, bueno, las convicciones las tenemos muy claras, sabemos qué es lo que queremos, sabemos que trabajamos por la producción, por el empleo, sabemos que trabajamos por una provincia socialmente más justa, con mayor dignidad en cada uno de los trabajos, y bueno, y con algunas de esos lineamientos, creo que uno lo que puede llevar es precisamente el diálogo a los distintos sectores y sobre todo también las acciones. Y no sé, cuando decís acciones, no sé con cuál empezar, a una de las políticas nuevas que está surgiendo. Por ejemplo, ayer yo lo estuve acá con nuestro queridísimo compañero en una entrega de rollo de nylon al pequeño productor de la agricultura familiar que sufrió inundaciones y también semillas. Y una de las pocas veces y algo que resalté también y le dije, creo que te dije en ese momento también, que eran muy buenos los nylon y las semillas que estaban entregando. Generalmente cuando llegaba un acompañamiento
para la agricultura familiar, las semillas llegaban fuera de temporadas y no de muy buena calidad. O no era apto para la región, que la mayoría de las veces pasaba eso, y que la eficacia son poco vistos, pocas veces visto además, desde el Estado como se está viendo en el nivel provincial. Muchos me dicen, te has convertido en un chupamedia, me dicen. No, cuando se hace bien las cosas, como dije ya creo que en una ocasión, en una reunión, vale la pena recalcarla. Totalmente, sí. Sí, es así. Y se ha hecho trabajos muy interesantes, algo que nunca habíamos visto en la provincia de Buenos Aires. Sí. ¿Cómo fue que surgió la idea de crear la Dirección de Agricultura Familiar? Sí, nosotros la verdad que arrancamos siempre con la idea de que teníamos que tener un abordaje integral. Porque muchas veces veíamos, bueno, está tal línea que toma tal tema y está tal otra que tal vez, pero nunca había una cuestión que dijera, bueno, vamos en serio a meternos de manera integral con todos los temas de la agricultura familiar. Entonces vos mencionabas lo de la asistencia, pero nosotros también dijimos, bueno, hay una cuestión vinculada a lo productivo, la posibilidad del financiamiento, los caminos rurales, pero también la comercialización. Entonces nos metimos con mercados bonaerenses, con ese programa. Es decir, que nuestra idea, creo que si uno trata de sintetizarlo, es que primó una idea de que tenemos que tener acciones de forma integrales que aborden las distintas temáticas vinculadas a ya no solo a la producción agropecuaria, sino también a lo que hace a la vida en la ruralidad y en la vida en los periurbanos, ¿no es cierto? Porque a veces hablar de los caminos, si bien es un tema municipal, nosotros siempre dijimos, bueno, no podemos mirar para otro lado. Entonces creo que uno de los ejes fundamentales es el de la mirada integral, el de hacernos cargo de las cosas, tratar de meternos, como antes decía, aunque a veces un tema sea municipal o sea nacional, bueno, convocar a la nación, convocar a los municipios y decirle, bueno, tratemos de resolver esto juntos, a veces con respuestas disímiles, ¿no es cierto? Con municipios que a veces te dan la espalda o con municipios que a veces se dan cuenta que efectivamente es importante y bueno, y empezamos a trabajar de manera conjunta. Y creo que lo otro fundamental es comprender lo que decía antes de la enorme diversidad productiva y de que, por lo tanto, tenemos una diversidad en términos de productores enorme, ¿no? Y hay productores de media hectárea, de 1 hectárea, de 10, de 100, de 1000 y de 10.000. Y eso tiene la provincia de Buenos Aires y nosotros tenemos que tener acciones para cada una de esas escalas, ¿no? Y por supuesto, también entender que el Estado tiene que ser inteligente, activo y estar fundamentalmente más cerca de aquellos de menor escala, ¿no? Que son los que más necesitan siempre del acompañamiento del Estado. Mencionaste el mercado bonaerense, algo que siempre nosotros mencionamos acá, uno de los que siempre como problemática del sector, el tema del mercado, que festejamos y vemos con muy buenos ojos y un gran acierto el tema de los mercados fijos, más allá de itinerante que se lleva a cabo en toda la provincia de Buenos Aires. ¿En La Plata se ha planteado en algún momento armar un mercado paralelo de lo que están? Porque te digo el por qué, porque recién estábamos hablando con Daniel, otro integrante de otra radio comunitaria amiga de acá, y estábamos hablando del tema de la comercialización, que nosotros acá en La Plata tenemos el mercado, muchas veces la descarga es más caro que la verdura. Es más caro del país. Sí, la verdad que, bueno, a nosotros con la gestión anterior nos era prácticamente imposible trabajar estos temas con la gestión anterior del municipio. A partir de que asumió el AC venimos interactuando y trabajando ya el tema del mercado concentrador y también lo que ocurrió es que La Plata adhirió al programa de mercados bonaerenses. Eso nos empieza a habilitar un camino, un recorrido que es, bueno, primero los temas de la comercialización más directa y, bueno, y posiblemente en algún momento estemos pensando también en la posibilidad de un mercado fijo, ¿no? Hoy los tenemos, bueno, en Ensenada, en Lomas de Zamora, en Marcos Paz, en Hurlingham, en Morón. Estamos dentro de muy poquito inaugurando lo que sería el 6º mercado fijo, en Ituzaingó, que está muy avanzado y bueno, y vamos a seguir con esta política que lo que hace es permitir que productores, grupos de productores, cooperativas
comercialicen de manera más directa su producción, ¿no? Directo al consumidor, y bueno, y que sin ninguna duda, al acortar la cadena de intermediarios, termina beneficiando tanto al productor como al consumidor. En el interior de la provincia también se inauguraron algunos mercados fijos. Estamos trabajando en dos, rápidamente. Uno en Tapalqué, que está próximo a inaugurarse, y el que le sigue a Ituzaingó va a ser en Bahía Blanca. Después tenemos el de Tapalqué y el de Bahía Blanca están también muy próximos, muy avanzados. Después tenemos otros proyectos avanzando en Varadero y en algunos otros lugares. También tenemos, por supuesto, una mirada de cara al interior. Y después vendría La Plata, que también adhirió. Y ahí te hago la otra pregunta, que ahora que te tenemos acá, es el tema de adhirió La Plata para los caminos rurales también, que tengo entendido. Sí, tal cual. La verdad que era inaudito, ¿no? Que la gestión de Garro no había querido adherir al programa de caminos rurales, porque a través de ese programa la provincia le financia la posibilidad de una mejora de calles, de apertura, de completar con piedra, un montón de distintas acciones que se fueron haciendo. Nosotros lo venimos haciendo, por ejemplo, en Berazategui, y la anterior gestión de Garro no quería saber nada, fundamentalmente porque no tenía una mirada de cara al sector productivo. Nosotros ya estamos trabajando con el municipio de La Plata, y bueno, ahí lo que están definiendo ahora es cuáles son los primeros tramos donde se va a arrancar con este programa, donde le va a dar prioridad. Creo que lo que es fundamental es esta mirada diferente que tiene tanto el intendente Lac como todo su equipo, que permite estar atento a las necesidades del sector productivo en su sentido más amplio, porque no es solo una cuestión de necesidad de la producción, es una cuestión de necesidad de las condiciones de vida, ¿no es cierto? La verdad que el abandono que hay en la ciudad y que hay todavía porque no está bien. Nosotros tuvimos una reunión hace poco con Nano para ver, Nano Cara, que siempre nos responde los mensajes, para ver qué era lo que pasa, por qué no activaba. Una de las críticas grandes que recibíamos en la calle, que todos salíamos a campaña, todo bien, después de funcionar. Me dice, mirá las deudas enormes que tenemos que pagar. Primero tenemos que, mirá, no se puede hacer de un momento a otro todos. Banquen. Y bueno, ahí seguimos. Pero sí se ha empezado a hacer muchas obras en los barrios, más que nada cuestiones de zanjeo. Nuestra principal preocupación es el camino y el zanjeo. Porque si no tenés camino, tampoco circula el agua porque no tenés zanja. Y uno de los mayores problemas que hoy en día en el sector rural tiene es eso, la accesibilidad. Si no estás sobre las rutas principales, terminás rematando la verdura a mitad de precio porque los camiones no te entran. Los días de lluvia, ya la mercadería muchas veces se pierde. Y estamos en el siglo XXI. Sí, yo siempre lo que digo, nos están cobrando barrido y limpieza. No, tal cual. Nuestro programa de caminos rurales prevé las dos cosas, ¿no? Por supuesto, la mejora del camino y el zanjeo, porque muchas veces es eso, es reconstruir la zanja que quedó una sola con el camino, ¿no es cierto? Muchas veces. Entonces es hacer a veces salteos, zanjas, alcantarillas. El programa prevé eso siempre, ¿no? Lo llamamos sucintamente, brevemente, programa de caminos rurales, pero implica todo eso. Muchas veces son pequeños puentes, no es el caso acá en La Plata, pero en algunos lugares nosotros nos encontramos con pequeños puentes que estaban caídos hace 20, 30 años, porque tal vez se los llevó una tormenta o por alguna cuestión y nunca habían sido repuestos. Y bueno, entonces había una necesidad a veces en vez de pasar por ese trazado, que ya no se podía, se hacían 6, 8, 10 kilómetros más para dar toda una vuelta. Bueno, nuestro programa vino a ir reparando eso en toda la provincia. Nosotros, a través de este programa, hicimos más de 350 obras, en 117 municipios, es decir, que prácticamente casi toda la provincia. 107 municipios en prácticamente toda la provincia. ¿Cuántas etapas lleva ya el programa Caminos Rurales? Y en La Plata, por ejemplo, si hubiese adherido el municipio anterior,
la gestión anterior hubiéramos tenido cuántos kilómetros de caminos rurales dentro de lo que es el cordón hortícola, porque esa es una cosa que nosotros venimos reclamando hace mucho tiempo ya, ¿viste? Sí, tal cual. Nosotros hicimos 3 etapas, que fueron sucesivamente en 3 años, es decir, este es un programa que arrancó el segundo año de la gestión. Pensemos que el primero con la pandemia era también muy incierto todo, pero después lo fuimos haciendo cada año, ahora estamos en la 4ª etapa. Lo que hicimos en la primera etapa fueron 5 kilómetros, o sea 50 cuadras, en la segunda 15, o sea 150 cuadras, y en algunos casos fue superior, porque yo decía el caso de Berazategui hizo incluso un poco más, y el tercero también, otras 150. Entonces muchas veces, bueno, se hacen 2 o 3 calles o se hace un reticulado ocupando esto, pero sí, estamos hablando de unas 350 cuadras acumuladas en los programas. Nosotros desde el FAC una vez dijimos, bueno, vamos a hacer un relevamiento, vamos a controlar a ver cómo están las cosas. Y, por ejemplo, lo que es Estancia Chica, el 80% de las alcantarillas están rotas y se ve que los vecinos lo taparon para poder seguir cruzando, no circula el agua y la mayoría de las inundaciones que se sufrió fue por eso. Bueno, a veces nosotros lo contamos en cuadras porque creo que es muy claro. Pero bueno, por eso yo decía lo de un puente. A veces, claro, si uno dice, ¿y cuánto reparaste ahí? Uno dice, bueno, qué sé yo, los 40 metros del puente, los 3, porque a veces son puentes incluso más chicos, 30, 25 metros del puente. Pero la verdad que estás reparando un camino que por ahí tiene 2 o 3 kilómetros y que si no, el productor en el interior tiene que recorrer una distancia muy superior. Muchas veces nos pasa con la alcantarilla. En algunos tramos hicimos, bueno, qué sé yo, arreglo de 30, 35 alcantarillas, entramos de varios kilómetros y eso termina de resolver un problema, no solo del camino, sino del manejo del agua, ¿no? Que es lo que está vinculado necesariamente con esto. Bueno, eso es un poco el viejo cordón hortícola de La Plata, que no tiene puentes, sino que tiene más que todo alcantarillas. Y esas han de tener más o menos 40, 50 o 60 años o más algunas, y cuando no había invernáculo, entonces el agua no alcanza la alcantarilla para que cruce el agua, va por el camino, y el zanjeo, que hace años que no se hace una limpieza de los zanjeos, que siempre digo yo que hay las inundaciones que pasaron, las últimas inundaciones, se inundaron un 80% de las quintas, pero no cuando se tenían que inundar un 40%, la que sí es bajo, se puede inundar, y las otras se inundaron porque el agua no va porque no tiene recorrido. Se mete en las quintas porque no hay zanjeo, no hay alcantarillas que abastezcan a todo eso. Entonces, siempre digo yo que hay que arrancar de abajo para arriba, no de arriba para abajo, porque si arrancás de arriba para abajo, vas a inundar todos los barrios que están para acá. Vas a proteger algunas quintas, algún barrio, pero vas a inundar más barrios, más quintas, las que están más cerca de los cascos urbanos. Entonces, decía yo, hay que arrancar de abajo para arriba, como cuando uno empieza una construcción, arranca de abajo, no del techo, por supuesto, ¿no? Sí, tal cual, lo mismo nos pasa en la limpieza de arroyos, de canales, de ríos. La provincia en eso viene trabajando también mucho en todo el territorio bonaerense, y efectivamente, siempre que hay manejo del agua hay que ir pensando en ese tipo de acciones. La verdad que un poco, cuando vos comentabas todo esto y lo que decía también antes Silvio, uno ve que efectivamente hubo años de dejar estar y entonces las cosas que son necesarias hacer son muchísimas. Yo creo que ahí lo importante es que haya de nuevo una mirada que entiende que es importante que se vayan haciendo esas acciones y que por lo tanto vaya obrando en ese sentido, ¿no? Porque el mayor problema que tenemos es cuando a veces en periodos completos se dejan de hacer obras, porque total estamos más o menos igual, y se abandonan. Lo digo también pensando en lo que está ocurriendo ahora con el gobierno nacional,
que abiertamente salió a decir que no hay que hacer ningún tipo de obra pública, que ellos van a parar todas las obras públicas. Y claro, uno se imagina la situación de las rutas, hoy como están, de las rutas nacionales, y ya se empiezan a ver, pasados 6 meses, que hay primero obras paralizadas, pero también que hay un mayor deterioro de las rutas y un gobierno nacional que dice, yo no voy a hacer nada. Y si eso se deja estar 4 años con esa misma lógica, ahí la verdad que vamos a estar en toda la provincia de Buenos Aires con muchísimo mayores complicaciones, ¿no es cierto? Por eso yo creo que, más allá de hablar en particular de este tema, que me parece que es primordial, también la mirada más general nos tiene que llevar a decir, bueno, y en esto también se necesita la obra pública y también se necesita el apoyo del gobierno nacional, que hoy no está. Porque lo cierto es que ante este tipo de cuestiones, yo lo decía recién con el tema de caminos rurales, porque nosotros asumimos que lo dice la normativa, que la responsabilidad primaria es de los municipios, pero muchas veces para el municipio solo es imposible afrontarlo, y por eso dijimos, bueno, desde la provincia nosotros nos vamos a comprometer en hacer este tipo de obras. ¿Qué esperamos en general en los contextos? Y bueno, y que el gobierno nacional también aporte lo suyo, y hoy lo que estamos viendo es que no hay ningún tipo de aporte en ninguna obra, e incluso lo contrario, ¿no es cierto? La paralización de todas las que se estaban financiando. Hablando de financiamiento y el abandono total del gobierno nacional, el tema de la energía eléctrica, por ejemplo, que nos está pegando directamente a nosotros de lleno. Por ejemplo, el compañero Salvador Vide, que siempre mencionamos acá, le llegó factura de luz de casi 300.000 pesos, una producción de 1 hectárea. Uno de los mayores problemas que están teniendo hoy en día, y otro es el tema de las semillas. La semilla, la provincia ha impulsado desde Gorina la multiplicación de semillas y todo lo demás. Esas políticas se va a seguir sosteniendo a pesar de la crisis nacional que no está pegando de lleno. Supongo que también a la gestión también le está pegando, porque no es lo mismo tener antes $100.000, o sea, 100.000 pesos el año pasado y 100.000 pesos ahora. No, por supuesto, a ver, lo que se está dando es que la política de Milei generó primero una devaluación, pero después desreguló prácticamente todos los precios. Eso hizo que se encareciera muchísimo el combustible, y lo siguiente fue todo lo que tiene que ver con la energía, ¿no? La electricidad y el gas. La verdad que eso es una medida, una decisión del gobierno nacional, que dijo, bueno, vamos a quitar los subsidios y vamos a dejar que las tarifas vayan a otros niveles. Ellos lo llaman, o lo llamaban, sinceramiento. La verdad que, bueno, el nombre que todos conocemos es un tarifazo, y eso impacta muy fuertemente en todo, ¿no? Porque cualquier industria, cualquier actividad que necesita de la energía eléctrica o que necesita del gas, y bueno, ya tiene uno de sus principales costos o uno de sus costos incrementado, y eso le dificulta, por supuesto, seguir produciendo o mantenerse con rentabilidad en la producción. Vos lo decías en términos también de los ministerios o de los organismos públicos, y bueno, tenemos algo similar. Tenemos que pagar el combustible de las camionetas, tenemos que pagar la electricidad de los edificios, etcétera, y sí, hay un aumento también muy fuerte en un contexto donde además el presidente Milei se planteó fundir a las provincias con todo lo que ello implica. La verdad que el contexto es difícil por esta decisión. Yo decía que el gobierno nacional desreguló prácticamente todos los precios, se encargó de que los salarios se mantuvieran bien pisados, porque lo hizo en términos de los salarios del sector público, pero también cuando no fue convalidando determinadas paritarias en el sector privado. Entonces lo que ocurrió también es que la gente tiene, en definitiva, como le quedó pisado el salario y como aumentaron tanto todos los otros costos, le queda menos plata en el bolsillo, ¿no? Entonces el otro problema que tenemos, en primer lugar, es que la gente tiene menos plata en el bolsillo, con todo lo que eso significa económicamente, socialmente, pero del lado de la producción, eso significa también menos demanda. Entonces, por un lado hay un efecto de que suben los costos, sube la electricidad, suben y la demanda está caída por efecto de esta política macroeconómica.
Por eso nosotros somos muy críticos de lo que está ocurriendo, de lo que se está llevando adelante como política macroeconómica en el gobierno nacional, porque vemos que no tiene en cuenta lo que sucede con la producción, pero que en definitiva es lo que sucede con los que trabajan y día a día viven del esfuerzo cotidiano. Entonces, ¿la provincia va a poder seguir sosteniendo toda esta política pública? ¿Sí? Y bueno, nosotros estamos haciendo el máximo esfuerzo posible. Y mira, nosotros veníamos teniendo ya unas convocatorias de un programa para nosotros muy importante, como es el de Agricultura Familiar en Marcha, y lo volvimos a hacer, esta convocatoria de financiamiento para proyectos que agreguen valor, que incorporen una etapa más de producción, es decir, que continuamos con los distintos programas, sabiendo por supuesto que estamos tratando de hacer un esfuerzo muy grande y que estamos complicados por estos efectos, ¿no? Por aumento de los costos, y el otro gran problema que estamos empezando a ver, por supuesto, también es que cuando cae la actividad, también caen los ingresos del Estado, ¿no? Sí. No hay ninguna duda de eso. Entonces, que eso también vale la pena señalarlo, porque el presidente Milei dijo como, vamos a recortar los gastos del sector público nacional, ¿no? Del Estado nacional, pero el problema es que lo que está generando es una recesión, y esa recesión hace que le caigan los ingresos al Estado nacional. Entonces, de nuevo, si quiere seguir hablando de superávit, va a tener que seguir recortando, y la verdad que eso es un camino en picada permanente, ¿no? Donde no se logra llegar a una situación de estabilidad, ni mucho menos. Siempre en picada para abajo, no para arriba. En picada para abajo, vale la aclaración de Nazario, porque sí, son lo que muchas veces llamamos círculos viciosos, ¿no? Porque a nosotros acá dentro de la provincia sabemos que tenemos un gobernador y un ministro que se ocupa de las cosas de los productores, de todo lo que es la provincia. Usted como ministro, con algún otro ministro de las demás provincias que no son afines a nosotros, ¿cómo se ve la agricultura familiar, por ejemplo? Y bueno, nosotros como ministros, yo fui entablando distintos vínculos con los ministros de las otras provincias. A veces no está la mirada de la agricultura familiar en las otras provincias. Eso sucede. Lo planteamos, surgió la otra vez en una reunión con ministros, el tema del INAFSI, ¿no es cierto? Del Instituto de Agricultura Familiar, y de lo que se estaba haciendo a nivel nacional. Y bueno, fuimos a algunas provincias las que marcamos que esto también afectaba a la producción, ¿no? No hay ahí una mirada homogénea, pero por supuesto que desde mi lugar yo trato de hablar con el resto de las provincias y explicar la importancia que tienen, y que muchas veces también en esas otras provincias está presente la agricultura familiar, solo que no es tan tenida en cuenta, ¿no? Y la verdad que cuando uno comprende la importancia que tiene la agricultura familiar en la producción de alimentos, en la generación de empleo, en la generación de encadenamientos económicos, bueno, tiene que darle el lugar que nosotros creemos que le estamos dando en la provincia. Creo que al gobierno nacional no le interesa el productor para consumo interno. Eso se ve. Eso está clarísimo, y nosotros lo vimos, justamente en la provincia de Buenos Aires despidieron a 67 técnicos y profesionales del INAFSI, a la totalidad, y no hay una mirada ni de fortalecer el mercado interno, ni de fortalecer estos estratos de productores. La verdad que no están pensando en esto. De hecho, parte de las acciones fueron recortes también en otras áreas. Hay una ley ovina que en general también, ¿no? La producción ovina es una producción que tiene muchos medianos productores, pequeños productores, y el gobierno nacional recortó por completo la implementación de esa ley ovina cuando tenía el presupuesto, ¿no? Esto también hay que decirlo. Hay una ley, hay un presupuesto aprobado y un gobierno nacional que dice que no lo está ejecutando. Y ahí también surge un poco la pregunta más general, porque uno ve que no hay mejora, no hay trabajo, no hay obra pública, por lo tanto no hay mejora ni mantenimiento de las rutas nacionales ni de ninguna obra nacional.
No hay programas nacionales porque se recortaron. Se recortó la asistencia técnica del INAFSI, de la ley ovina, etcétera. No hay acompañamiento a los docentes porque recortaron el FONID, que era un acompañamiento que la nación le daba a los docentes por medio de las provincias, con intervención de las provincias, pero que se lo daba a los docentes. Un Estado nacional que abandona las obras, que abandona la producción, que abandona la educación, que abandona la salud, pero ahí surge la pregunta, ¿y entonces a qué se destinan los impuestos? Porque el gobierno nacional sigue recaudando, pero evidentemente nada de eso está volviendo bajo estas acciones que antes volvían, ¿no? Yo creo que a veces a nosotros nos cuesta mostrar cuando el gobierno nacional hace una obra que, bueno, que es parte de esos impuestos que están volviendo. Hoy lo que queda en claro es que todo eso no está volviendo. No está volviendo ni en ¿Y educación, a dónde va ni en toda salud. esa plata? Y bueno... Es la gran pregunta. Es la gran pregunta. No, evidentemente hay una parte que tiene que ver con esto que ellos están diciendo, el superávit, pero el rubro que creció efectivamente es el de pago de la deuda. Entonces, lo que está ocurriendo es que, bueno, que toda esa plata que no se está destinando a educación, a salud, a fomentar la producción, y bueno, se está destinando a pagar más deuda externa. Bueno, qué panorama tan... No quería... Era mejor no entender tanto, che. Creo, siempre entender es fundamental y yo soy optimista también siempre, un poco por naturaleza y también por aquella idea de la voluntad y de la importancia de la transformación y por supuesto también por ser parte de una fuerza política, por ser un militante siempre activo. Creo que uno tiene que tener este diagnóstico y comprenderlo y también en función de eso pensar en la necesidad de la transformación, la necesidad por supuesto de frenar estos avances que son claramente negativos y de pensar y construir una alternativa política. Sí, no, y la alternativa yo creo que está plantada, se está mostrando en la provincia de Buenos Aires, como dije cuando iniciamos, uno de los ministros que más ha hecho en lo que es la agricultura familiar en toda la historia que yo tengo en la cabeza, y un panorama, por cierto, bastante positivo de la provincia, lo que vemos, por el tema de financiamiento, por el tema de proyección a mediano y largo plazo de la producción. Uno de los que nos más sorprendió y que siempre planteamos nosotros es el tema de los créditos, que hoy el Banco Provincia está dando a una tasa muy baja. Justamente la semana pasada me mandaba un trabajador amigo que nos da contenido también acá, Gustavo Tito, que le mandamos un saludo, que seguramente nos está escuchando. Por ejemplo, este tipo de financiamiento a tasa cero para emprendedores. Es una línea de la provincia que con mínimo requisito, que esté constituida, que ya esté funcionando, que tenga una cuenta de Banco Provincia, contar con una carta de recomendación de una organización intermedia, certificado de MIPYME y nada más. Hasta 5 millones de pesos. Sí, son parte de los esfuerzos que venimos haciendo desde la provincia, un poco lo que vos decías, que es tratar de, ante esta política claramente negativa y contraria a la producción del gobierno nacional, tratar de generar herramientas que mitiguen los efectos y que permitan contrarrestarlo, ¿no es cierto? Nosotros estamos muy convencidos del potencial que tiene la agricultura familiar, que tienen los emprendedores, que tiene la producción de pequeña escala, y esta es una herramienta más que estamos generando desde la provincia, como antes mencionaba, como el programa de agricultura familiar en marcha y otros programas. Nosotros venimos trabajando mucho con una línea que se llama, que en realidad es de una normativa de unos establecimientos que son las PUPAs, las pequeñas unidades productoras de alimentos artesanales, que lo que ha hecho es permitir la habilitación de productores artesanales de pequeña escala, ¿no? Y eso, al permitir la habilitación, yo siempre digo que ocurren dos cosas. Primero, se deja de considerar ilegal un trabajo, porque hasta ese momento se lo consideraba ilegal, y en realidad era que no encuadraba dentro de la normativa existente, ¿no es cierto? Porque le pedían a alguien que quería producir alimentos, qué sé yo, las mismas condiciones que una gran empresa transnacional.
Y entonces, bueno, baños separados según sexo. Bueno, si vos sos un pequeño productor, no vas a tener 2 baños, además de la sala de elaboración, además de esto, además del otro. Te va a salir más caro los baños que la sala de elaboración. Exacto, digo, y no tiene sentido. Entonces, eran normativas que no estaban pensadas para productores de pequeña escala. Nosotros las ajustamos, y eso permite abordar uno de los desafíos que nosotros tenemos permanentemente, que es que la producción agropecuaria no salga de los territorios como producción agropecuaria, sino que salga como producción de alimentos, ¿no es cierto? Que salga de cada lugar como producción de alimentos. Ya que Y esta línea de mencionamos financiamiento, esto, te interrumpo para mandarle saludos, porque si no después capaz que nos reclama. A Taylor le mandamos un fuerte abrazo, que está trabajando este tema muy fuertemente. Sí, nosotros tenemos ahí un equipo muy, muy importante, muy grande del ministerio. Cuando arrancamos, bueno, yo ya tenía esta idea de generar esta normativa de las pupas, de conocer también la producción, y bueno, y la verdad que se le ha dado mucho énfasis, y este financiamiento, por ejemplo, que recién mencionabas, cuadra perfectamente, ¿no es cierto? Porque con un financiamiento de 5 millones de pesos a tasa cero, bueno, se puede efectivamente generar un lugar de elaboración que cumpla con las normativas. Y yo lo que decía, por un lado, como no había normativa, se consideraba el trabajo ilegal, y también era un techo, ¿no? Porque el que produce ahí, bueno, lleva la producción en el auto, pero no sabe, o en una camionetita, pero no sabe si en cualquier momento lo paran, si le decomisan la producción. Digo, además del riesgo que tiene sanitario, hay también una cuestión, con lo cual terminaba produciendo hasta cierto nivel. Y Lo que la habilitación, el financiamiento, tiene la idea de, bueno, que crezca, que se den estos. ¿Esa trazabilidad es solamente dentro de la provincia o se puede salir a comercializar fuera de la provincia? No, esta normativa es una normativa provincial. Sí. Pero la provincia de Buenos Aires tiene un mercado de 17 millones de bonaerenses, ¿no es cierto? Con lo cual, tal cual, todo lo que es ya cambiar de distrito, en particular, qué sé yo, ir a Capital Federal, pero sería lo mismo ir a La Pampa, ya requiere de una habilitación federal que lo hace SENASA, ¿no es cierto? Y bueno, ahí SENASA tiene sus normativas. Por supuesto que nosotros invitamos a SENASA a que nos imite y que tenga una normativa similar. Pero bueno, eso habrá que ver en qué momento. Bueno, vamos a ver el tema de agroecología, cuándo se toma SENASA su tiempo para sacar la resolución de los productos agroecológicos. Sí, tal cual. Bueno, ahí hay también, ¿no? Un conjunto de normativas que nosotros en la provincia fuimos adaptando. Para nosotros la producción agroecológica tiene un enorme potencial. Partimos de lo más básico, ¿no? Que es cuidar el ambiente, pero sobre todo que es cuidar al que está trabajando ahí, y cuidar al barrio. Digo, en muchísimos lugares en los periurbanos vemos que cuando hay producción agroecológica, efectivamente se genera un mayor cuidado en todos estos sentidos. Había también una demanda de la sociedad por conocer cómo se producen los alimentos que consume, y muchas veces porque no lleven agroquímicos, y generamos una línea específica de trabajo, una normativa, una certificación gratuita de los productores agroecológicos, que empieza a recorrer un camino que para nosotros la verdad que es muy importante, y que la provincia y la Argentina tiene muchísimo potencial. Yo estoy convencido que nosotros podríamos liderar esto a nivel mundial. Faltan un poco que se vaya plasmando los acuerdos acerca de que este es un camino interesante para recorrer. Más que interesante, más que propositivo, más que todo, porque también viene atado a una línea de crédito para productores agroecológicos a tasa menor que a lo tradicional. Son algunos impulsos que se has dado, que tenés la dirección de agroecología, donde no directamente no te dan los productos, pero por lo menos tenés un técnico que te pueda asesorar cómo prepararla, y también te dan los productos si es que no tener una emergencia. Nosotros hemos recibido kit, pero hay algunos productos, por ejemplo, nosotros siempre decimos, ahí te lo digo, Javo, también, que sería bueno que la provincia o los municipios lo prepare, porque hay algunos que son procesos complicados. Yo no digo que sea gratis que para los productores, porque tenga un lugar de acceso. O buscar una cooperativa de trabajo que sea por fuera de las organizaciones de productoras que se encargue de hacerla.
porque si no es muy complejo, muy complicado de hacerlo. Por ejemplo, el jabón potásico que estamos trayendo del interior de la provincia de Buenos Aires, acá ninguno de los de biofábrica, que estamos hablando de organizaciones que ha trabajado la agroecología, ha impulsado la agroecología, muchos antes que ustedes lleguen al ministerio, que no están pudiendo hacerla. Son procesos complejos, pero de alguna manera nos arreglamos. Muy necesario. Muy necesario. Muy necesario. Sí, tal cual. Creo que el desafío en cuanto a la agroecología vuelve a ser esto de tener una mirada integral. Por eso para nosotros es importante no solo el programa, la certificación, etcétera, es importante siempre el financiamiento y abordar estos temas que vos decís. Nosotros muchos de estos temas los venimos trabajando con la Universidad Nacional de La Plata, que ya tenía un conjunto de antecedentes acerca de la producción justamente de productos aptos para producción agroecológica. Y entendemos que hay que ir recorriendo un camino para poder hacer que sea más accesible para todos los productores, ¿no? Siempre también quiero decir, nosotros lo vemos como una alternativa, ¿no es cierto?, de cara al productor, y que el productor elija, pero que sepa que están las dos alternativas, porque a veces no está ese conocimiento, sobre todo no se lo difunde tanto. Bueno, para nosotros es importante que el productor sepa, están las dos alternativas, bueno, y que vea también, por supuesto, los resultados de cada una de esas alternativas. Creo que hoy en día muchos de los productores están obligándose a usar los biopreparados, no por cuestiones que quieren... Por convicción. Por convicción, sino que por necesidad. Cuestiones monetarias, ¿viste? Bueno, que obligan a hacer... Yo por eso temas. decía que hay que comparar las alternativas, sí, porque efectivamente tiene menos costos, ¿no? Sí. Hoy, un poco lo decías vos antes y quedó ahí en el tintero, muchos de los insumos o son importados o están dolarizados cuando estamos hablando de agroquímicos. Entonces, o por un motivo o por el otro, y bueno, terminan siendo caros para los productores, y cuando ven que hay una alternativa que no los obliga a utilizar esos agroquímicos, y bueno, los costos se reducen. Yo también digo, por eso decía lo de la importancia de que se conozcan que hay alternativas, y bueno, porque muchas veces la publicidad orienta a usar el agroquímico, sí, porque bueno, por supuesto, viene con publicidad, viene con un paquete que ya se vende, sí. Y bueno, y frente a eso es importante que se difunda. Vuelvo un poquito para atrás. Este financiamiento que acabamos de ver, ¿está para pequeños productores o solamente es para unidades de valor agregado? De valor agregado. Tienen que hacer proyectos de valor agregado. Sí. Lo que no quita lo otro que vos decís. Que pueda ser un pequeño productor por eso yo decía lo de las pupas, que diga, bueno, vamos a hacer envasado, vamos a hacer conservas, vamos a hacer tal cosa, puede ir ahí. Sé que yo puedo hacer aceite de la flor y para solicitar esencias, ¿no? Esenciales. Sí, sí. Aceites naturales. Sí. Exacto. Bueno, la verdad que en cuanto a ideas hay un montón. Pero además, vuelvo a decir, es parte de nuestros desafíos que la producción tenga un paso más de agregado de valor, ¿no? Y bueno, a veces es simplemente esto, es hacer algo de conservas, que además permite muchas veces que en momentos donde los precios en todo lo que es horticultura tienen ciclos muy pronunciados, ¿no? Sí. Y a veces están muy abajo. Bueno, si uno tiene ahí la posibilidad de decir, pero entonces producimos conservas, hacemos tal otra cosa, creo que es una buena oportunidad también. Otra pregunta, te había hecho hace rato, pero no la completa, digamos. La provincia de Buenos Aires, con todo lo que está haciendo, ¿hay alguna otra provincia que esté replicando lo que hace el Ministerio de Provincia de Buenos Aires? De manera así tan integral, la verdad que nosotros no estamos viendo eso. Sí hay provincias que están tomando algunos de las medidas, de las acciones que nosotros tenemos. Sí. Hay un montón de temas para tocar. Miro el reloj, son las 3:55, nos quedan 5 minutos de programa. Javier, la verdad que estoy muy contento que hayas venido a participar con nosotros en nuestro humilde espacio, por tenerlo en cuenta, y decirte que contá con nosotros para lo que podamos acompañar. Siempre estaremos ahí al pie del cañón, y no le aflojes nunca, viejo, que tenemos Javier como ministro un buen rato, y nos llena de orgullo tener compañeros en función
Bueno, así que... muchas gracias. En Para mí función y también... que funciona. Exactamente. Para mí también, la verdad que me llena de orgullo el reconocimiento de ustedes dos, pero también en nombre de los productores y la verdad que es también una de las mayores alegrías que uno tiene en la gestión, que a veces es difícil, que a veces es duro, pero creo que hay un reconocimiento de ese esfuerzo, de ese trabajo que se viene haciendo. Así que la verdad para mí un gusto también y bueno, un gusto estar acá en este programa de ustedes. Bueno, te pido que nos acompañe para el cierre porque tenemos que tirar al aire los días y lugares de ferias donde pueden acceder a los